¿Cómo va? Esto es Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina que está, por supuesto, en la televisión pública argentina. No, cuidado, no me agarraron apurado. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con el papel. En un ratito vamos a develar esta intriga respecto de por qué tengo un papel higiénico en la mano, porque es uno de los temas de este programa. Un programa donde tenemos absolutamente de todo. Tenemos una escuela, la Escuela Técnica Libertad del barrio de Barracas de la ciudad de Buenos Aires, que nos va a mostrar el desarrollo de un economizador de agua para que no gastes más agua caliente de la que corresponde en tu casa. Y vas a ver todos los cacharros que tengo acá al lado mío porque vamos a hablar de dengue. Pero para hablar de dengue voy a presentar a mi compañera Camila Haddad, que me va a explicar por qué tiene todo lo que tiene con ella en el escritorio. Hola Sergio, sí, acá bien vos lo dijiste, estoy rodeada de elementos repelentes para combatir a los mosquitos, pero yo bien mal lo dije, la gente cree que con esto combate los mosquitos y esto no es así, pero te lo voy a estar ampliando a lo largo del programa. Pero fantástico, Camila, nos estamos dedicando en un ratito al tema del dengue y también a develar el misterio del papel higiénico. Pero antes vamos a ver la pantalla de Ambiente y Medio, el contador. Todos los programas te mostramos algo que ocurre a lo largo de una hora y que dentro de lo posible deberíamos evitar o morigerar. Bueno, esta vez vamos a hablar de uno de los grandes contaminantes que viene en la basura. Casi inevitable, por cierto, toda vez que está lleno de bebés y de chicos por doquier. El 4% de la basura que se arroja en el SEAMSE, en el relleno sanitario, y que proviene de todos los partidos y la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, el área metropolitana de Buenos Aires, es pañales. El 4% son pañales. Y por supuesto, no se pueden reciclar y mucho menos descontaminarlos. Es una obviedad, ¿no? Bueno, te voy a mostrar a lo largo de una hora que dura este programa cuántos kilos de pañales tiramos en el área metropolitana de Buenos Aires. Y ahora vamos a los títulos. Después te explico por qué tengo un papel higiénico. Ya te contamos algunas de las tantas cosas que vamos a hablar hoy en el programa. En el informe especial sobre dengue también tendremos testimonios como este. La fumigación está demostrado de que no sirve por distintas razones. Una es de que genera que la población se sienta segura cuando en realidad tiene el mosquito en su casa. Te vamos a contar qué se está haciendo realmente y algunos datos que seguramente no tenías tan en cuenta sobre este tema. Además, como siempre, tenemos las secciones de Palabra y Media y Animales en Extinción. También te vamos a mostrar cómo se orientan sobre temas ambientales a escuelas de todo el país cuando llegan a Puerto Madryn, en Chubut. Y desde esa misma provincia recordaremos el intento de instalación de un basurero nuclear en la localidad de Gastre, en la década de los 80. Un hecho histórico que pudo haber cambiado la naturaleza de la Patagonia argentina transformándola en una cicatriz ambiental irreversible. Ahora Sergio nos va a hablar de otra preocupación ambiental de nuestro país, la contaminación del río Uruguay por parte de las pasteras de Fray Bentos. Claro, por eso tenía un papel higiénico en la mano y por eso tenemos un montón de papel ilustrando precisamente el símbolo de la cuestión papel en la costa del río Uruguay. Claro, Botnia, Ence primero, la pastera española que finalmente se instaló cerca de Colonia y luego Botnia, el gran conflicto entre Argentina y Uruguay de los últimos 150 años. El papel, una fábrica pastera, productora de pasta de celulosa que, según los habitantes de Gualeguaychú, contaminaba. Luego de que se construyera Botnia y se pusiera en funcionamiento, hubo una comisión que debía monitorear por orden del Tribunal de La Haya qué era lo que ocurría con los vuelcos de Botnia en el río Uruguay. Finalmente, se conoció esta semana. Y se supo, por ejemplo, según el título de un diario, en este caso Clarín, que Gualeguaychú contamina más que Botnia. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, una pequeña aclaración. Decir que una empresa o una ciudad contaminan o no, o intentar establecer si contaminan o no, es lo mismo que discutir si la lluvia moja. Cuando llueve, moja. Cuando no llueve, no moja. La sola presencia de semejante
producto industrial como la fabricación de papel o de pasta de celulosa, indudablemente genera contaminación. ¿De qué estábamos hablando entonces? ¿Y de qué se habló durante los últimos años? De la cantidad de veces que los vuelcos de Botnia superaban los valores establecidos. Y la discusión entonces se convirtió en, ahora, Gualeguaychú contamina más que Botnia. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos 5 años de monitoreos constantes se descubrió que todas las veces que se medía lo que la ciudad de Gualeguaychú y su parque industrial volcaban en el río Uruguay, todas eran por encima de los indicadores aceptados. En cambio, Botnia tuvo valores por encima de los indicadores aceptados 10 veces. Ahora, lo que pasa en Gualeguaychú no debería ser una excepción a los ojos del análisis, porque pasa en toda la Argentina. Todas las ciudades que están a la vera de algún río, de algún lago en la Argentina, contaminan más que nada. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a tomar por asalto ríos, lagos, embalses, como si fuesen inodoros, donde los líquidos cloacales de la ciudad se vuelcan crudos. Vamos a ver un mapa y vamos a recorrer rápidamente aquellas ciudades que tomaron por asalto como inodoros los lugares en los cuales se asentaron. Y vamos a empezar, por ejemplo, por Bahía Blanca. Bueno, polo petroquímico mediante, la contaminación industrial y cloacal de Bahía Blanca, donde cae directamente al Océano Atlántico. Vamos a otra punta de la Argentina. Vamos, por ejemplo, a Bariloche, del otro lado de la Patagonia. Bariloche contamina el lago Nahuel Huapi y está demostrado que la contaminación cloacal del lago Nahuel Huapi lo torna en algunos momentos del año casi irreversible e inutilizable. Vamos a otro punto de la Argentina para que veamos que esto ocurre en todos lados. El embalse Río Hondo. Se sabe que toda la producción azucarera que viene de Tucumán desagua a través de la cuenca del río Salidulce y finalmente termina acá. Claro, ¿qué provoca además de contaminación? El daño turístico definitivo para una ciudad que solo vive de la posibilidad de que la gente vaya de vacaciones al embalse de Río Hondo. Vamos a otro lugar de la geografía, en este caso el área metropolitana de Buenos Aires, el río Reconquista. 18 municipios vuelcan sus efluentes cloacales crudos en el río Reconquista, que después termina en el río Luján y después termina en el río de la Plata. Lo mismo pasa con el Riachuelo. Y lo mismo pasa, vamos más adelante, por ejemplo, con el río Paraná. Porque el río Paraná tiene, desde que nace en la Argentina, por supuesto, porque sabemos que sus nacientes están en Brasil, pasando por Misiones, es decir, por la ciudad de Posadas, luego por la confluencia de Resistencia y Corrientes, luego por Santa Fe y Paraná y finalmente por Rosario. El río Paraná es una inmensa cloaca que recorre a lo largo de más de 1000 y pico de kilómetros toda la Argentina. ¿Y dónde desemboca? En el río de la Plata. Es decir, lo que ocurre en Gualeguaychú no es una excepción. Quizás debiéramos señalar que Botnia probablemente contamina. Si miramos un poquito hacia adentro, hacia nuestro mapa, veremos que la Argentina, en su totalidad, contamina. Enseguida volvemos. En unos instantes te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre el dengue, el mosquito que lo transmite y la necesidad de prevenirnos como corresponde. Debatiremos el rol del Estado en este tema y te ofreceremos algunas recomendaciones para vos y tu familia. Por supuesto, también vamos a hablar del cambio climático como causa de la aparición del mosquito. Todo un informe completo sobre un tema ambiental y social que nos afecta a todos. En instantes, aquí, en Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta nacional. Guanaco.
Algunos lo conocen solo por el mito que le adjudica el hábito de escupir, pero su valor ambiental y productivo es importantísimo. El guanaco, científicamente denominado Lama guanicoe, es un mamífero autóctono de América del Sur, con un territorio de distribución que cubría originalmente toda la extensión de los Andes. La población actual, calculada en menos de 500.000 de individuos, es apenas el 10% de la que se contabilizaba a comienzos del siglo XX. La primera reducción brutal del número de ejemplares se produjo al introducir la ganadería ovina en la Patagonia. La oveja, al domesticarse, hizo uso abusivo y sobreexplotó pastizales naturales en los que anteriormente pastaba el guanaco. La desvalorización de su lana hizo que no hubiese motivos comerciales para promover su cría. Y la ausencia de una legislación protectora hizo el resto. Hoy el guanaco está entre los animales amenazados de extinción de nuestro país. Disculpen, ya me saco la máscara, es que como vamos a hablar de dengue estamos todos un poquitito paranoicos. Por suerte ya está en nuestro estudio Tomás Orduna, un médico tropicalista que nos va a explicar un poquitito si realmente tenemos que alarmarnos y qué tenemos que pensar respecto del dengue como enfermedad tropical. Pero antes vamos a pasar rápidamente por el contador y vamos a comprobar que los pañales desechados en el tiempo que llevamos este programa al aire son más de 10.000 kilos solo en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, para que tomemos dimensión de la cantidad que significa un desecho que claramente es contaminante y que es muy difícil de reducir y absolutamente imposible de reciclar. Bueno, ahora nos ponemos serios. Vamos a hablar de dengue. Y vamos a hablar de una enfermedad que indudablemente es importante por lo que tiene que ver con la salud, por lo que tiene que ver con lo social, pero también desde el punto de vista ambiental, porque estamos hablando de cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, una de las consecuencias más claras es precisamente la aparición de enfermedades en sitios donde antes no aparecían. El cambio climático no es algo que ocurre un día, es algo que va ocurriendo, es un proceso. Y en ese proceso, precisamente, llega un mosquito que porta una enfermedad que hasta el momento no estaba entre nosotros. Hasta no hace mucho tiempo, para los argentinos, el dengue figuraba en una lista de enfermedades raras y distantes. Era como el Zika o la malaria, una de esas afecciones que suelen padecer los habitantes de países que quedan muy lejos. Pero claro, eso era verdad, aunque era solo una cuestión de diferencia de climas, porque una vez que comenzaron a verse en nuestro país los efectos del calentamiento global, ya nada nos resultó lejano. Las áreas de presença de mosquito, que tradicionalmente são as áreas intertropicais do planeta, cada vez mais estão se expandindo. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo, Uruguai era um país que nós não tínhamos transmissão de dengue, pero este ano, por conta possível dos cambios climáticos, tivemos tanto a presença de mosquito como também a transmissão de dengue por la primeira vez en Uruguay. La Argentina comenzó a tropicalizarse y el mosquito que transmite el virus del dengue encontró en ella un lugar perfecto para crecer, para vivir y para picarnos. El cambio climático y la tropicalización hizo del dengue una epidemia. En el último verano en Argentina se detectaron más de 76.000 casos y se produjeron 11 muertes. El daño fue superior en un 53% al de la epidemia de 2009. La esperanza, como ocurre con las enfermedades virales, está en hallar una vacuna eficaz. La única vacuna que tenemos hoy registrada en algunos países es una vacuna donde se necesita aplicar 3 dosis y es una vacuna que tiene una eficacia muy baja, en torno de 60%. Pero hasta que no aparezca, pareciera que la única solución al problema del dengue es eliminar a quien lo transmite, es decir, al mosquito. El desafío nuestro desde salud y desde todos los organismos que participamos es en trabajar junto con la comunidad, empoderar a la comunidad y hacerla de alguna manera entender y compartir el entendimiento de que la prevención empieza en cada una de las manzanas donde vive esa comunidad y que por más que no esté a la vista
el agresor, entre comillas. El problema está en el huevo, que está en los criaderos en cada una de nuestras casas, porque sobrevive al invierno. De ahí la necesidad de prevenir eliminando los recipientes con agua en los que el mosquito deja latentes las larvas que sobreviven. Fumigar, en cambio, parece ser una acción controvertida, ya que dicen los expertos que los mosquitos generan resistencia al insecticida. La fumigación está demostrado de que no sirve por distintas razones. Una es de que genera que la población se sienta segura cuando en realidad tiene el mosquito en su casa. Además, la fumigación genera resistencia en los insectos y eso es problemático porque si se aplica en forma preventiva va acostumbrando a los mosquitos a esos insecticidas y después cuando hay una epidemia ya directamente no sirven, como lo demostró la epidemia de 2016. Entonces, solo nos queda prevenir. Una actividad compleja cuando los más expuestos son quienes viven en las zonas más precarias, en donde los estanques para la cría de las larvas son un paisaje de la pobreza. Muchas veces las campañas de prevención parecieran indicar que la única salida es vaciar de agua cualquier cacharrito que tengamos en casa. Y entonces, una pregunta sobrevuela como el mosquito. ¿Prevenir es una responsabilidad individual o es una tarea del Estado? Y hablando de prevenir, es importante decir este dato. Los repelentes no combaten a los mosquitos, es decir, no los eliminan. Lo que hacen es alejarlos, evitarlos, o mismo como la palabra lo dice, expulsarlos, eliminarlos por un cierto periodo de tiempo. A ver, vos tenés cosas acá que son rarísimas. Son de mi época. Son de tu época. Bueno, en este programa incluimos a todos, así que... Gracias. Incluimos a los jóvenes, por ejemplo. A los jóvenes y a los Efectivamente. grandes. Esto es de mi abuela. ¿Y esto qué es? Flea. Máquina de Echale Flea. Flea, decía mi abuela cuando quería que alguien se fuera de su casa. Echale Flea. Sí. ¿Vos sabés cómo funciona esto? No, No a es ver. para hacer fierros, Claro. no para sacar bíceps, no. Es para supuestamente ahuyentar moscas y mosquitos. Y pero como te decía, Contame. estos repelentes, por ejemplo, si yo coloco aerosol repelente en mi mano izquierda, Dale. ¿qué va a pasar? El mosquito no me va a picar acá. Lo vas a repeler, como Lo- dice claramente el nombre. El nombre. Pero quizás me puede picar en la mano derecha, O me puede te picar a puede mí. picar a vos o al resto de la gente que está en el estudio. Efectivamente. Entonces, recordar que esto no los elimina y no los combate. ¿Algo más tenés para contarme? ¿O más tarde? Más tarde me voy a seguimos. guardar. Mientras tanto me voy a conversar con el médico tropicalista Tomás Orduna. Y la gran pregunta, la primera pregunta que yo tengo es, ¿qué es un médico tropicalista? Y en todo caso, ¿qué hace un médico tropicalista en la Argentina? ¿O es la declaración de que ya está el cambio climático instalado acá y por lo tanto la Argentina en una latitud determinada es un país tropical? Nosotros tenemos un área tropical y subtropical que tiene que ver con el NOA al NEA, recordar que pasa el trópico de Capricornio, por lo tanto siempre han existido enfermedades autóctonas endémicas tropicales. Pero Lo en que el norte. En el norte. Lo que ocurre que acá sonaba, recuerdo cuando yo entré a la década de los 80 al hospital y empecé a trabajar con mi maestro, el profesor... Hospital Muñiz, aclaremos. Hospital Muñiz, el profesor Olindo Martino, probablemente el primer y gran tropicalista devenido después de la escuela de Salvador Massa, digamos de alguna manera con la sucesión en el ideario del tropicalismo y tomándolo fuertemente con nuestra escuela común que es el Brasil también, donde el tropicalismo tiene un desarrollo brutal. En Buenos Aires sonaba medio extraño. 30 años atrás, Claro. varias de estas enfermedades que hoy hablamos, dengue, chikungunya, zika y otras, estaban muy lejos, leishmaniasis visceral, etc. La malaria. Exactamente, siempre del norte. Sin embargo, bueno, la cosa ha ido cambiando, esta presentación relacionada con cambio climático, la presencia de insectos vectores de enfermedades que antes no teníamos y ahora ya llegan tan al sur como Bahía Blanca este año 2016 o el Uruguay, como se mencionaba en la nota. Y un tropicalista lo que tiene es, de alguna manera, yo lo concibo como una formación muy amplia, que no tiene que ver solo con las enfermedades puntualmente, quién las produce, cómo se diagnostican y trata, sino siempre eso en un contexto ecoepidemiológico, decimos nosotros, en tratar de entender por qué ocurren, y para eso hay que tener la suerte de conocimientos que hacen al clima, a la biología en general, a vectores, a veterinaria. Y poder etc. entender ese contexto, ¿qué les hace suponer a ustedes desde la salud que puede ocurrir a futuro? Quiero decir, está claro que el cambio climático llegó para quedarse Sí. o en todo caso para avanzar. Sí.
¿qué perspectiva podemos tener o qué perspectiva puede tener la Argentina de enfermedades de estas características y de enfermedades que todavía no han llegado y muy probablemente puedan llegar? Bueno, en realidad cuando uno mira lo que pasa a nivel mundial y después a nivel regional y zonal concretamente, si no hay una adhesión fuerte de los principales países productores de lo que implica el calentamiento global, ¿no? La emisión de gases, y las grandes potencias no están colaborando mucho con eso, el efecto invernadero, con el cambio climático, que no significa solo calentamiento, en otros lugares son inviernos mucho más crudos, más terribles. No parecería que es muy halagüeño el poder pensar el futuro con respecto a eso, y con lo que hace a puntualmente nosotros y la tropicalización, más allá de después del ciclo del fenómeno del Niño y de la Niña, que colaboran de paso, en definitiva lo que podemos tener es la llegada de mayor cantidad de enfermedades hoy fuertemente pensadas en los trópicos y subtrópicos hacia áreas templadas. Eso es una proyección que está realmente dentro de la posibilidad dada por la gente del panel intergubernamental, nos lo ha mostrado claramente. Sabemos perfectamente y se ha dicho muchísimas veces que el gran problema con el dengue es el mosquito que lo porta y fundamentalmente la larva de la cual nace el mosquito, que tiene la capacidad de reproducirse en aguas quietas, oscuras, que normalmente se depositan en lugares que vulgarmente denominamos cacharros. Si hay un lugar donde hay agua en cacharros, es en los cementerios. Fuimos a hablar y a ver qué hay de mito y qué hay de realidad respecto de los cementerios y el dengue. Nosotros hacemos los relevamientos en el cementerio de los recipientes con agua para ver si hay larvas o pupas de Aedes aegypti. Muchas veces lo que vemos es que los recipientes como estos acumulan agua, o la gente los llena con agua y tenemos flores plásticas, que las flores plásticas en realidad no necesitan agua, con lo que encontramos, o sea, si encontramos larvas de Aedes aegypti, en esto, que tenemos mucha oferta de recipientes artificiales que pueden acumular el agua, si las encontramos larvas o pupas que son acuáticas, las llevamos a la universidad y las analizamos. Bueno, muchas veces nos encontramos con diferentes recipientes con agua que ya no tienen flores y son lugares donde también se acumula agua, son recipientes donde se acumula agua, por ejemplo, desde botellas cortadas hasta estos tremendos floreros, donde se puede ver cuánta agua acumula, que puede ser un potencial criadero para Aedes aegypti. Muchas veces nos encontramos con diferentes recipientes que acumulan agua. Por ejemplo, esto es un termo, que también es válido en las viviendas. A veces uno tiene recipientes ahí tirados que con la lluvia se junta agua y son lugares donde la hembra puede colocar sus huevos. En este caso, bueno, es un termo. Estas son larvas de Aedes aegypti, ya es en estadio 4. Se pueden ver a simple vista. Cuando encontramos larvas o pupas de Aedes aegypti, lo que hacemos es las llevamos al laboratorio de la universidad y las analizamos, porque yo estoy haciendo el doctorado con Aedes aegypti, estoy viendo la calidad de los criaderos, o sea, la calidad de los recipientes con agua que prefiere la hembra para colocar sus huevos. Ustedes me sabrán disculpar, pero yo voy a decir algo políticamente completamente incorrecto. Yo pregunto, y lo voy a transferir la pregunta luego a Tomás Orduna, que es médico tropicalista y especialista precisamente en dengue. Si está claro que en los cementerios las flores, no las de plástico, como acabamos de ver, sino las de verdad, necesitan agua y la gente las deja muchísimo tiempo, y eso puede ser precisamente el caldo de cultivo para las larvas de las cuales provenga el mosquito que después nos pica y nos transmite el dengue. Yo pregunto, ¿es una responsabilidad individual no llevar flores a un muerto o es una decisión del Estado, por ejemplo, prohibir, si hay riesgo de epidemia, que se ingrese con flores a los cementerios? Y en todo caso, honremos a nuestros muertos de otro modo que no perjudique o que no sea perjudicial en el futuro para el resto de la población. ¿Está mal lo que digo? No, creo que, bueno, hay... Los floristas me van a querer matar. Claro, exactamente, hay un conveniente de gremio.
pero la verdad que hay acciones que a veces tienen que tomar los estados, tratando de consensuar, obviamente, para que esto sea con adhesión de parte de la población, porque la tarea de combatir al mosquito Aedes aegypti no es del Estado solamente, ni mucho menos. No, por supuesto. El Estado suele tener el gran rol de capitanear. Claro, pero lo que sí tengo en claro es que no es solo del Estado, pero el Estado no puede no estar en esa batalla. En algún momento, en épocas pretéritas, en el combate contra la fiebre amarilla urbana, en países como Brasil había una suerte, entre comillas, de militarización. Esto es, nadie podía negarse a que una brigada de control de Aedes aegypti entrase a un domicilio. Exacto. Después, bueno, los tiempos han cambiado y hoy esto es mucho más complejo. Pero agrego un ejemplo más. Se dice habitualmente que uno de los recipientes, entre comillas, preferidos por el mosquito son los neumáticos en desuso, ¿no? Está llena la ciudad. No, la ciudad no. Llena. En la Argentina, esto que voy a dar es un dato. A ver. En la Argentina hay un solo lugar en todo el país donde se tratan como residuos los neumáticos usados. En el resto que queda al lado del relleno sanitario del SEAMSE, sobre el camino del Buen Aire. Sí. Fuera de eso, y ahí se trata creo que menos del 1% de los neumáticos que hay en toda la Argentina. Fuera de ahí, nada, arreglar. Está lleno. Enseguida vamos a seguir conversando con Tomás Orduna, pero mientras tanto me muevo un poquito y voy a visitar a Camila, que tiene 3 cosas para contarme. 3 datos. 3 datos, a ver, contame. El primero es que la gente se empieza a preocupar por el dengue una vez que es noticia, una vez que lo empieza a escuchar en la tele, que los amigos o los vecinos empiezan a hablar. Esto es insuficiente porque una vez que ya está desarrollado el dengue no se puede hacer mucho. Entonces, la conclusión es que las personas deberían preocuparse todo el año por el dengue. Bien. El segundo dato es que el dengue se desarrolla en ámbitos domésticos. Correcto. En alguna maceta con agua estancada, en una botella con agua sucia, en neumáticos húmedos, aunque sorprenda. Entonces está más cerca de lo que nosotros creemos. No es que está solamente en la selva tropical o en bosques o en lagunas. Y el tercer dato, que lo va a explicar mejor el científico de la UBA, es que el dengue es domiciliario. Es decir, que no viaja kilómetros y kilómetros de distancia. Se mueve en un radio no superior a 200 metros. Una manzana. En una manzana. Entonces, la conclusión de esto positiva, de alguna forma, es que los vecinos podemos hacer algo, podemos prevenir que en nuestra manzana no haya dengue. Veámoslo. Estamos con un proyecto donde el Estado, el gobierno de la ciudad, ha aceptado de que el Estado tiene que dar el ejemplo. El ejemplo, con esto me refiero a eliminar los criaderos de todos los edificios públicos. Cuando hablo de edificios públicos me estoy refiriendo a los hospitales. O sea, no pueden haber manzanas donde haya hospitales con criaderos. En este momento sí los hay. No puede haber escuelas con manzanas donde hay criaderos. ¿Por qué? Porque los chicos van a la escuela y se pueden infectar de enfermedad transmitida por estos mosquitos en esa manzana. Y tampoco, digamos, en un cementerio o cualquier edificio público, un club. Y de esa forma, con el Estado dando el ejemplo, la población también debería hacer lo mismo. Y ahí hay una complicación, porque nosotros lo que proponemos, que esto se vio muy bien en la epidemia del 2016, yo puedo tener mi jardín o mi patio ordenado, sin criaderos, sin embargo me puedo agarrar dengue. O sea, eso es porque en la manzana hay criaderos. Y acá el desafío es cómo lograr entre los vecinos, probablemente hacer algo muy divertido, que es ponernos de acuerdo en buscar entre todos los recipientes que hay en la manzana y tratar de lograr que la manzana esté libre de criaderos. Tomás Orduna, cuando hablamos de dengue, ¿hablamos solo de dengue? No, justamente, lamentablemente ahora tenemos que pensar que ya tuvimos este año chikungunya en Salta y Jujuy, tuvimos Zika en Tucumán allá en el inicio del otoño. Todo puede ocurrir nuevamente o no, no tenemos la bola de cristal, pero si no hacemos prevención tenemos más chance de tener no solo dengue, sino las otras. Y la última pregunta, aun cuando sea reiterativo respecto de lo que estuvimos viendo en las distintas notas, ¿en la prevención se contabiliza la fumigación? La fumigación es la última herramienta, llego tarde, es cuando estoy apagando un incendio y en una ciudad de 14 millones de habitantes es prácticamente inútil. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, un placer. Vamos a un corte, enseguida seguimos con más Ambiente y Medio. Luego de una breve pausa, Sergio nos va a recordar un hecho ambiental histórico que pudo haber cambiado la pureza de toda nuestra Patagonia.
cuando en la década de los 80 hubo un intento internacional de crear en la localidad de Gastre, en la provincia de Chubut, un repositorio nuclear. Vamos a conocer cómo fue la reacción de los vecinos de la región y lo que podría haber sucedido si accedíamos a crear ese basurero. En unos minutos, luego de la pausa, te contamos más detalles, pero antes queremos darte este consejo. Si querés olvidarte de las filtraciones y goteras en tu techo, la membrana es Lamimax, porque Lamimax es máxima calidad y máximo rendimiento. Haceme caso, usa Lamimax y después me contás. Líder absoluto en membranas flexibles y antigranizo. Las membranas Lamimax son una excelente opción si querés ser distribuidor. Membranas Lamimax, la solución definitiva a goteras y filtraciones. Anota bien, www.membranaslamimax.com. Ya seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo y ecología al natural. Algieri, una empresa en continuo crecimiento. Algieri, una empresa comprometida con el medio ambiente. Nos encontramos en el Centro de Interpretación de Puerto Madryn, un lugar que busca que sus visitantes entiendan y comprendan un poco más sobre el ecosistema sensible que los rodea. Este centro se caracteriza por recibir 8.000 chicos al año de todas las escuelas del país. Estos chicos vienen a entender un poco más sobre la vida silvestre que ofrece Puerto Madryn. Acá, por ejemplo, vemos cómo están entendiendo lo que pasa al fondo del mar. En la Fundación hacemos divulgación. Lo que ustedes están viendo es un programa educativo que se llama Mensajes Oceánicos. Todos los años, entre septiembre y diciembre, aproximadamente unos 10.000 chicos visitan la zona bajo este programa, que son contingentes en viaje de estudio. Así pueden aprender un poquito más de qué es lo que van a visitar luego en las diferentes reservas maravillosas que tenemos en Península Valdés, en Punta Tombo, en el Valle, etc. Esta es la zona del centro donde a los chicos más les gusta estar. Es donde aprenden sobre su comportamiento, si se alimentan o no, cómo son con sus crías. Es donde aprenden todo antes de conocerlas en vivo. Imagínense la cara de un chico de Jujuy que viene hasta aquí para aprender todo eso y luego conocerla. Los chicos están fascinados, son fantásticos. La verdad que cuando ingresan a Fundación Ecocentro, cambia un poquito de ellos. Y si la verdad que sí, aunque sea mínimo, cambian, la verdad eso ya nos pone muy contentos y hemos logrado el objetivo que teníamos. Bien, Camila, en esa nota, muy bien. Y esa es una de las caras de la provincia de Chubut, la de un centro de interpretación que lo único que pretende hacer es reflejar y que aprendamos de un lugar que verdaderamente está inserto en la naturaleza. Hay otra cara histórica muy tenebrosa de la provincia de Chubut, porque un Estado puede ser acompañante de los deseos de la población o puede ser un Estado megalómano, puede ser un Estado que cree que es capaz de todo y que cree que puede tener en Chubut un basurero nuclear. Cuando la Argentina era gobernada por militares, además de la represión, abundaba la megalomanía. Es decir, acorde con el diccionario,
La dictadura imaginaba al país socialmente superior, poseedor de enormes riquezas y capaz de hacer grandes cosas. Una de esas grandes cosas, aupada en la aún presente y confusa noción de la independencia tecnológica, era convertir a la Argentina en una potencia atómica. Para fines de siglo, anunciaban los militares en 1976, en el país funcionarían 6 centrales atómicas, se controlarían todas las etapas del ciclo de combustión nuclear y se contaría con un repositorio para residuos radioactivos de alta actividad. Lo que el mundo todavía hoy no tiene resuelto, el manejo de los residuos nucleares, la dictadura de Videla y compañía se lo ofrecía al planeta. El lugar elegido para ese basurero nuclear era remoto, por presuntas condiciones geológicas, pero básicamente por su aislamiento político y social. Se eligió una localidad de apenas 400 habitantes en medio de la meseta patagónica, Gastre. ¿Eligieron el lugar en Sierra del Medio por el cerro de granito que tienen? Que decían, o sea, dicen de que es un cerro que tiene aproximadamente en las partes más profundas de 600 metros de profundidad, que es todo roca. La dictadura se fue, pero en ciertos enclaves dejó asentada la megalomanía. En 1986, la Comisión Nacional de Energía Atómica anunció públicamente que en Gastre se alojaría el basurero nuclear. Irónicamente, haber ingresado al mapa nacional de la mano de tan poco honorífico título le valió a Gastre algún beneficio. Con los primeros ingenieros nucleares llegó por primera vez el alumbrado público al pueblo. Aquellas 6 centrales nucleares no habían salido siquiera de la imaginación febril de los militares. Solo 2, Embalse y Atucha 1, de comienzos de la década del 70, funcionaban. Y Atucha 2 iniciaba su derrotero hacia el récord de más de 25 años de construcción. El tamaño proyectado para el repositorio de Gastre no cerraba con la demanda local, hasta que una empresa francesa, Pechiney, mostró las cartas que todos escondían. Gastre sería el destino de residuos nucleares argentinos, pero también de países llenos de centrales atómicas sin saber qué hacer con sus residuos y sin licencia social para enterrarlos. Porque no le permite llevarlo a otro lado a la basura, entonces la quería entrar para acá. Y acá, como nadie iba a reclamar, entonces... El ofrecimiento era más adecuado a una república bananera que a la potencia nuclear que los militares habían soñado y la democracia no había desactivado. Financiar el vertedero, la ruta que uniría Gastre con Puerto Madryn, un flujo comercial de 30.000 millones de dólares en 10 años y un pago de otros 13.000 millones para el gobierno argentino eran la promesa. La zanahoria era rotunda, pero suele ocurrir. Los espejos de colores a veces destiñen. El rechazo surgió por doquier, hasta en Gastre, donde los ilusionados pobladores entendieron que el trabajo que se les ofrecía suponía un riesgo muy alto. En aquel mismo 1986 en que se anunciaba el proyecto, Chernobyl hacía añicos el sueño atómico. Finalmente, una histórica marcha realizada en 1996 con 10 grados bajo cero llevó a Gastre más gente que la que nunca tuvo en su historia. Hubo algunos tibios intentos posteriores, pero el proyecto ya había quedado herido de muerte. Carecía de lo que hoy se denomina licencia social, o mejor dicho, el basurero nuclear y buena parte de las ínfulas pseudo-imperiales de la Argentina habían quedado sepultadas bajo la nieve. Estoy con Julián y Gabriel y con Franco, el profesor, todos ellos de la Escuela 14 Libertad del barrio de Barracas de la ciudad de Buenos Aires, escuela técnica, que me van a mostrar efectivamente lo que prometimos al comienzo, una especie de economizador de agua que va a calentarse pero todavía no se calentó. A ver, explíquenme un poquito de qué se trata. Bien, esto lo que hace es economizar. ¿Se puede hacer funcionar? Se puede hacer una demostración. A ver. ¿Cómo no? ¡Apa! Bien. Funcionó.
Sí. Lo que están viendo es lo que sería el agua fría de una cañería convencional. Bien. ¿Sí? Adentro de este prototipo que armaron los chicos. Y bueno, lo que estamos viendo es la circulación del agua que se va templando. Que se va templando. Sí. Esto es típico cuando uno abre una canilla de agua caliente y tiene que esperar unos segundos o por ahí hasta un minuto hasta que finalmente llega el agua caliente. Y Sí. todo ese agua fría se desperdicia. Todo ese agua que se va templando se desperdicia y hay mucha agua, aproximadamente 20-25 litros por cada vez que nos duchamos. Espera. Cada vez que nosotros abrimos la ducha, hasta que el agua se calienta, perdemos 25 litros que los regalamos. En promedio, sí. O sea que es verdaderamente importante. Es importantísimo. Contame un poquito, Gabriel, ¿cómo funciona? Ahora se puso rojo, ¿por qué? Sí, porque eso sería agua... Y ahora explota. No. No. Lo que pasa es que el agua fría, cuando abrimos la canilla del agua caliente, empieza a circular. Sí. Y pasa por este ciclo continuamente hasta que este sensor detecta que la temperatura del agua alcanzó... Ya es la adecuada. Exactamente. Pero claramente depende de la persona, ¿no? Nosotros está a 37 grados, pero puede ser 36, 35, ¿no? Y durante ese tiempo no sale agua. Exactamente. O sea que no se desperdicia. ¿Qué te motivó? ¿Vos sos alumno de segundo año, me dijiste? De segundo año. Julián, ¿y qué te motivó a vos a incorporarte a un proyecto de estas características? Que tiene un sentido ambiental, de ahorro de agua. Bueno, esto empezó con nosotros los alumnos de segundo. Hicimos un trabajo práctico sobre el agua y vimos el problema que estaba surgiendo y que estaba pasando. Y decidimos comentárselo a nuestro profesor de física, que también era profesor de electrónica, y nos convocó para hacer este proyecto. Vos, soy yo, exactamente. Y nos convocó para hacer este proyecto que ahorra agua, ¿no? Claramente. Qué bueno. Entonces, ¿Cuántos chicos percibís vos que tienen vocación para meterse en estos temas desde una mirada muy técnica, que es la que tienen ustedes, porque es una escuela técnica, tratando de aplicar esos conocimientos a algo ambiental? Mira, yo trabajo con 3 divisiones de aproximadamente 20 chicos y convoqué en total a 14. 14 chicos están involucrados en este proyecto. Apa, muy bien. De segundo, de tercero y de quinto año. Cada uno con sus tareas relativas a lo que están estudiando en ese momento, ¿no? Pero 14 chicos y un grupo docente que también está atrás de todo esto. Y eso es interesante, no solo por, supongo yo, la aplicación que para ustedes significa de los conocimientos técnicos que adquieren en la escuela, sino porque tiene una utilidad concreta. El día de mañana esto se puede poner en el mercado y ayudar a que la gente, y explicar que la gente ahorre, o mejor dicho, no derroche una cantidad de agua que cada vez que se va a duchar lo hace. Sí, básicamente es un impacto directo que tiene una vez que se instala, ya impacta en el ahorro de agua específicamente. En no desperdiciarla y que otro la pueda aprovechar sabiendo que hay lugares donde no abunda, claramente. Y se sufre bastante. No, y supongo que incluso se puede aplicar en lugares donde la utilización de agua está muy reducida, es decir, donde no se puede directamente derrochar. No solamente no se debe, sino que no se puede. Exactamente. Chicos, profesor, muchísimas gracias por haber venido y como siempre el orgullo que significa mostrar cosas que se hacen en la escuela argentina y que nos enseña a nosotros temas que tienen que ver con el ambiente y con mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Enseguida volvemos con más Ambiente y Medio. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué si vivo en una ciudad me tiene que interesar qué pasa con los bosques del mismo modo que me interesa el sistema de cloacas o el asfalto? Porque los bosques cumplen y cumplieron un rol histórico en el desarrollo económico del país. Fueron la fuente de abastecimiento para importantes obras públicas que permitieron el desarrollo de la economía, tales como los durmientes de todas las vías férreas, la leña para las locomotoras, la construcción de vagones, la construcción de muelles, la infraestructura agropecuaria, energía para la industria y principalmente para cocinar los alimentos y calefaccionar los hogares. En síntesis, fueron un recurso fundamental para cimentar la vida argentina. Actualmente los bosques continúan proveyendo de bienes que sostienen gran cantidad de nuestras tradiciones. Continúan siendo también proveedores de energías y otros insumos para las industrias, y son fuente de trabajo en las economías regionales. En muchas regiones, son motor importante del desarrollo turístico. Los bosques son un sostén fundamental de las economías campesinas e indígenas, a las cuales proveen de energía, alimento, forraje para la ganadería, medicina y bienes de intercambio. Este es el famoso impenetrable de Chaco.
Los habitantes de estas regiones del norte argentino viven de la cría de animales y de actividades rurales en equilibrio con el buen funcionamiento de los bosques. Aquí comunidades originarias desarrollan desde el fruto de sus bosques la fibra del cháguar, utilizada en la confección de prendas y artesanías. Con esta tradición ancestral, los campesinos que lo habitan cuidan su entorno natural al tiempo que fortalecen su supervivencia y generan arraigo al promover economías regionales que no dañan la naturaleza de sus bosques. El proyecto Bosques Nativos y Comunidad, mediante el respeto por la cultura ancestral de las comunidades y el uso responsable de los servicios, busca poner en valor todos esos productos que el bosque les brinda sin dañar su equilibrio. Por eso el gran objetivo del proyecto es la capacitación en nuevos oficios, porque facilitan la formación adecuada para el manejo responsable de los bosques nativos, porque promueven el arraigo de las comunidades que habitan el bosque, fomentan las prácticas y herramientas que mejoran la calidad de vida de sus comunidades y porque fortalecer a la población que habita un bosque mejora la manera de cuidarlo. Ya seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo y ecología al natural. OsDeNeo 1825. Estamos. Lo que estamos viendo es el Parque Nacional Iberá. Es el último parque nacional inaugurado en la Argentina. Y algo muy importante es que el 35% de las aves de la Argentina habitan ahí. Impresionante, ¿eh? Sí, muy impresionante. Qué dato, ¿eh? Qué dato. ¿Vos conocés los esteros del Iberá? Todavía no lo conozco. Bueno, tenés que ir porque es verdaderamente un ecosistema único. Es uno de los humedales más grandes y más maravillosos y más habitados por fauna y flora autóctona que hay en el planeta. Es uno de los lugares que verdaderamente la Argentina estaba necesitando proteger. Y por suerte, con lo que vos acabas de contar, de la creación reciente del Parque Iberá, que lo vamos a ver en los próximos programas, en los próximos, dicho sea de claro. paso, se cubre una deuda que la Argentina tenía con los esteros del Iberá. Así que lo vamos a estar conociendo próximamente, ¿no? Lo vamos a estar conociendo en los próximos programas. Te cuento, solo para terminar con este tema del Parque Iberá, que la Argentina tiene cubierta aproximadamente por áreas protegidas cerca del 1,5% de su superficie, cuando lo que se recomienda es que esté en el 5%. Todavía falta bastante por proteger muchos ecosistemas que verdaderamente están en peligro y que hay que incorporar en las áreas protegidas de la Argentina, como acaba de ocurrir con el Parque Iberá. Por algo se empieza. Por algo se empieza. Y nosotros continuamos con este espacio que siempre les comento, que es el de recomendarles algún libro que puedan leer, libro que yo simplemente extraigo de mi biblioteca, y en este caso el libro que les recomendamos tiene que ver con el editorial del día, el de las pasteras, de si Botnia contamina o no, esa pregunta un poco bizarra que seguimos haciéndonos, pero este libro es del otro lado del Uruguay, del otro lado del río Uruguay, precisamente del país vecino, y el libro se llama El fraude de la celulosa, de Víctor Bacheta. Es un libro donde cuenta la historia oscura de la instalación, primero de las plantaciones de eucaliptus y luego de las pasteras del lado de Fraiventos en el Uruguay. Se lo recomiendo verdaderamente. Y ahora vamos a nuestro contador del día. Tenemos 22.500 kilos de, iba a decir de caca en pañales, puede ser pis también, pero una cantidad impresionante. Esto es lo que se junta a lo largo de una hora, figurativamente, en el relleno sanitario del SEAMSE, producto de los 17.000 toneladas de basura que junta el área metropolitana cada día.
23.000, casi 24.000 kilos de pañales hemos juntado, figurativamente insisto, a lo largo de este Ambiente y Medio de hoy, que ahora les va a decir esta idea y media. Esto es lo que podemos hacer para mejorar el estado del planeta. Unas ideas para ser más amigables con el mundo y con nosotros mismos. ¿Te gustaría ahorrar energía con tu compu? Ambientalmente hablando, la era de Internet tiene sus pros y sus contras. Si bien leer un periódico o pagar una factura en línea nos permite ahorrar papel, también es cierto que consumen mucha energía. Así que aquí van algunos consejos útiles para el planeta y para tu bolsillo. Personaliza la configuración de energía. La mayoría de los equipos tienen modos de suspensión de ahorro de energía, que apagan el monitor y dejan que el resto del sistema siga en funcionamiento. No la dejes enchufada de noche. Si vas a estar lejos de tu computadora por más de 2 horas, apagala y desenchufala. Cuando están conectados, los equipos siguen gastando una energía llamada carga fantasma. Elegí la portátil. Las laptops están diseñadas para ser más eficientes en el consumo y utilizan hasta un 50% menos de energía que las de escritorio. Acordate que la compu de ahora en adelante te va a acompañar siempre, así que trata de que eso no sea una amenaza para el planeta y para tu bolsillo. De todo tuvimos hoy, ¿eh? Completísimo. Dengue, botnia. Acordate, sin mosquito no hay dengue. Sin mosquito no hay dengue. O sea que hay que matar a los mosquitos, pero fundamentalmente las larvas que lo producen, de donde nace. ¿Estamos? ¿Quién te viste hoy? Estoy vestida por Nicky. Nicky. A mí me viste Mancini, como todos los programas. Nos vamos. Ustedes saben, solo nos queda medio ambiente, por eso hacemos Ambiente y Medio.